22 años trabajando para que mi familia no necesitara nada, y el día en que mis hijos corrieron hacia mí con un regalo hecho con sus propias manos, fue mi esposa quien se lo arrancó antes de que llegaran a mí. Los mandó al cuarto. Les dijo que su padre no merecía nada, y yo me quedé en el pasillo con el café en la mano, mirando cómo la puerta de la habitación de mis hijos se cerraba despacio, y cómo dos pares de ojos pequeños me miraban desde la rendija antes de que desaparecieran. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Héctor Navarro Serrano. Tengo 52 años, soy auditor fiscal del Estado desde hace 26, y el 19 de marzo de 2024 fue el día en que algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido. No fue un portazo, no fue un grito, no hubo ninguna escena dramática de esas que uno imagina cuando piensa en el momento en que una vida cambia de dirección. Fue el silencio de dos niños que habían pasado días preparando algo con sus manos, con papel de colores y pegamento, y la torpeza honesta de quien todavía no sabe disimular el cariño, y que en el último segundo antes de entregarlo, se quedaron sin poder hacerlo. Eso fue lo que me rompió, no la humillación en sí. Lo que me rompió fue ver en los ojos de Lucía, que tiene 10 años, y en los de Marcos, que tiene 7, algo que no debería haber estado ahí todavía. Confusión. La confusión de quien quiere hacer algo bueno y le dicen que está haciendo algo malo. Esa confusión no pertenece a la infancia. Alguien se la había puesto ahí con paciencia durante mucho tiempo. Pero voy a contarles todo desde el principio, porque esta historia no empieza ese domingo. Empieza mucho antes, en capas que yo tardé demasiado en ver. El 19 de marzo es el Día del Padre en España, San José, una fecha que en esta casa siempre tuvo algo de ritual tranquilo. Un desayuno más tarde de lo habitual, quizás una tarta comprada en la pastelería del barrio, los niños con esa energía nerviosa de quien guarda un secreto y no puede disimularlo. Llevábamos 24 años casados, Begoña Ruiz Castillo y yo. Casados desde el verano del año 2000, cuando España todavía olía a optimismo recién estrenado y uno se casaba creyendo que era para siempre, porque nadie te había explicado que para siempre tiene letra pequeña que solo se lee cuando ya no hay marcha atrás. Esa mañana me desperté antes que los demás, como siempre. Uno de esos hábitos que te quedan después de 26 años de madrugar para llegar al despacho antes de que los demás lleguen, antes de que el teléfono empiece a sonar y los expedientes empiecen a acumularse. Me preparé el café, me senté en la mesa de la cocina y por unos minutos la casa estuvo en silencio. Ese silencio de domingo que parece prestado, frágil, que sabes que va a terminar en cuanto el primero de los niños abra los ojos y recuerde que tiene algo pendiente. Lo oí antes de verlo, el ruido de los pies descalzos sobre el suelo de madera del pasillo. Primero uno, ligero, cauteloso, luego otro más pesado, menos discreto. Marcos, que a sus 7 años todavía camina como si el suelo fuera un obstáculo personal, y luego Lucía detrás, con ese paso rápido y contenido de quien lleva algo en las manos y no quiere tropezar. Los vi aparecer en la entrada de la cocina con un paquete entre los dos, un rectángulo envuelto en papel de periódico, cubierto con dibujos hechos a rotulador. Estrellas, una casa, una figura que debía ser un retrato mío, pero que se parecía más a una forma geométrica con bigote y gesto serio. Marcos aguantaba la risa con la boca apretada. Lucía lo miraba a él con esa autoridad de hermana mayor que ya practicaba desde que aprendió a caminar. «Papá», dijo Lucía. Y antes de que pudiera terminar la frase, escuché los pasos de Begoña en el pasillo. No sé por qué levanté los ojos hacia ella antes de mirar a los niños. Quizás fue instinto. Quizás llevaba más tiempo del que creía aprendiendo a leer su entrada en una habitación, como quien mira el cielo antes de salir a la calle sin saber muy bien qué está buscando. El caso es que la vi antes de que actuara, y aún así no fui capaz de anticipar lo que vino después. Begoña cruzó la cocina sin mirarme. Se colocó entre los niños y yo con una naturalidad
que solo es posible cuando uno lleva tiempo ensayando algo sin que el otro lo sepa. Le quitó el paquete a Marcos. No de un tirón, no con violencia aparente. Lo hizo con la calma de quien tiene razón y no necesita demostrarlo, con los dedos firmes y el gesto de siempre. «Vamos», dijo. Solo eso. «Vamos». Marcos la miró sin entender. Lucía sí entendió algo, porque frunció el ceño y abrió la boca, pero Begoña ya la estaba guiando hacia el pasillo con una mano en el hombro, con esa presión suave que no admite discusión. Su padre no merece nada hoy. No celebramos esto. La frase no fue un susurro, no fue un comentario dicho entre dientes para que yo no lo oyera. Lo dijo con una voz tranquila y firme, del mismo tono con el que podría decir que no había leche en la nevera o que iba a llover por la tarde. Y eso, precisamente esa normalidad con la que lo dijo, fue lo que hizo que me quedara inmóvil en la silla sin ser capaz de mover ni un músculo. Escuché la puerta de la habitación cerrarse. Me quedé mirando el café. El vapor había dejado de subir. Unos segundos después, porque los niños son niños, y los niños no pueden evitar ser lo que son, la puerta se entreabrió 1 milímetro. Vi los ojos de Lucía asomarse por la rendija. Luego los de Marcos, más abajo, a la altura que le corresponde a sus 7 años. 2 pares de ojos mirándome con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más complicado que la tristeza. Algo para lo que no tengo una palabra precisa, y llevo toda la vida trabajando con palabras precisas. Cerré los dedos alrededor de la taza, y en ese instante, sin moverme de la silla, sin decir nada, tomé una decisión. No esa mañana, claro. Las decisiones que cambian una vida no se toman en caliente, y yo llevo demasiados años leyendo documentos y expedientes como para actuar antes de tener todo lo que necesito. Pero en ese momento, en esa cocina, con el café frío y la puerta entornada, y los ojos de mis hijos mirándome desde el pasillo, algo que había estado aguantando durante mucho tiempo dejó, por fin, de aguantarse. Lo que vino después me llevaría meses prepararlo. Cada dato, cada fecha, cada papel en su sitio. Porque si hay algo que 26 años como auditor fiscal del Estado te enseñan, es que no basta con tener razón. Tienes que poder demostrarla, documento por documento, sin margen para la duda. Y yo, aunque todavía no lo sabía del todo aquella mañana, tenía mucho más que demostrar de lo que imaginaba. Nací en Valladolid en 1971, el tercero de 4 hermanos, en una familia donde el dinero no sobraba, pero tampoco faltaba lo esencial, que es una forma elegante de decir que aprendimos pronto a no pedir lo que no era necesario. Mi padre trabajó toda su vida en una empresa de transportes, levantándose antes del amanecer durante 32 años, sin quejarse una sola vez en voz alta. No porque no tuviera motivos, sino porque esa generación entendía el trabajo como una obligación que no admitía matices. De él heredé eso, la capacidad de aguantar sin hacer ruido, el sentido del deber que no pregunta si uno tiene ganas o no, y también, lo reconozco ahora con la distancia que da el tiempo, una cierta incapacidad para expresar lo que uno siente cuando importa hacerlo. Estudié económicas en la Universidad de Valladolid. Entré en 1989, justo cuando España empezaba a desperezarse con esa mezcla de euforia y vértigo que tiene quien de repente tiene dinero en el bolsillo y no sabe muy bien qué hacer con él. Recuerdo el primer ordenador que vi funcionando de verdad. Estaba en la sala de informática de la facultad, un aparato enorme y lento, con una pantalla verde que parpadeaba como si tuviera dudas sobre sí misma. Tardamos 3 clases en aprender a escribir nuestro nombre en él. Hoy Marcos, con sus 7 años, maneja una tableta con más soltura de la que yo tenía, con aquel teclado a los 17. Me incorporé a la agencia tributaria en 1998, después de aprobar las oposiciones al tercer intento. No al primero, no al segundo, al tercero. Es algo que no suelo mencionar, pero lo digo ahora porque forma parte de quién soy. No soy el hombre que llega primero, soy el que no para hasta llegar. Llevaba 2 años en la agencia cuando conocí a Begoña. Fue en la boda de un compañero de trabajo.
en el otoño del año 2000. Ella tenía 23 años entonces, estudiaba magisterio y tenía una forma de reírse que llenaba cualquier habitación sin que uno supiera cómo había ocurrido. No era el tipo de mujer que entra en un sitio y hace que todos la miren. Era el tipo de mujer que entra y hace que todos quieran quedarse. Hay una diferencia importante entre las dos cosas, y en aquel momento yo todavía no la entendía del todo. Nos casamos 9 meses después, el 14 de julio de 2000 en la iglesia de Santiago Apóstol, con 42 invitados y un calor que hacía sudar a los hombres dentro de los trajes sin atreverse a quitarse la chaqueta. No recordaba haber sido tan feliz hasta ese momento, y eso que nunca fui hombre dado a los superlativos. Los primeros años fueron buenos, no perfectos, que los años perfectos solo existen en las fotos que uno enmarca y cuelga en la pared, sino buenos de verdad, con sus roces y sus discusiones por cosas sin importancia que entonces parecían capitales. Álvaro nació en 2006, Lucía en 2013, Marcos en 2016. 3 hijos con años de distancia entre ellos, lo cual dice mucho de cómo fue transcurriendo ese tiempo intermedio, aunque eso es otra historia que no corresponde contar aquí. Durante todo ese periodo trabajé. Esa es la palabra exacta y también la más honesta. Ascendí de técnico a auditor senior. Acumulé expedientes, casos, horas frente a hojas de cálculo y declaraciones que no cuadraban. Desarrollé con los años un instinto particular para detectar cuando los números mienten, cuando alguien ha desplazado una cifra de su lugar creyendo que nadie va a notarlo. Ese instinto tardó 26 años en afinarse. Iba a convertirse, mucho más tarde, en la herramienta más importante de mi vida. Pero no en el despacho. Lo que no hice con esa misma constancia, y lo digo sin buscar atenuantes, es estar presente en casa de la manera en que debería haber estado. Estuve físicamente. Aparecía en la cena, en las reuniones del colegio, en los cumpleaños. Pero hay una forma de estar que no es presencia real, sino simplemente ocupar espacio. Y durante demasiados años confundí las dos cosas. Llegaba con la cabeza todavía en el último expediente. Escuchaba sin oír del todo. Respondía sin pensar del todo. Begoña me lo señaló en distintas formas y con distinta intensidad a lo largo del tiempo, y yo asentía y prometía rectificar, y el lunes siguiente volvía a ser idéntico a mí mismo. No lo digo como justificación de nada de lo que vino después. No existe esa justificación. Lo cuento porque es parte de la verdad completa, y si voy a relatar esta historia, la voy a relatar entera. Lo que sí mantuve con rigor fue el orden económico de la familia. No como mérito especial, sino porque era lo que mejor sabía hacer. Las cuentas de la casa estaban organizadas con la misma metodología que aplicaba profesionalmente. Una cuenta conjunta para los gastos del hogar, una cuenta de ahorro que habíamos abierto juntos en 2003, un fondo para la educación de los niños, el préstamo de la vivienda pagado puntualmente desde 2001 sin un solo mes de retraso. Todo documentado. Todo en su sitio. O eso creía yo. Porque hay algo que ningún sistema de control contempla, y es que la persona en quien uno deposita mayor confianza sea precisamente quien encuentra el hueco dentro de ese sistema. Uno construye una estructura para proteger lo que tiene, y nunca se le ocurre reforzar la pared que da al interior de la casa. Begoña conocía ese orden a la perfección. Llevaba 24 años observándolo funcionar. Sabía cuándo revisaba los extractos y cuándo no. Sabía qué movimientos examinaba con atención y cuáles dejaba pasar por considerarlos rutinarios. Sabía, y esto es lo que más me cuesta reconocer en voz alta, que yo confiaba en ella con una certeza que no tenía ningún fundamento racional más allá de que era mi esposa, y llevábamos casi un cuarto de siglo construyendo algo juntos. Esa certeza, que en otro contexto habría sido una virtud, se convirtió en la grieta por la que entró todo lo demás. El 19 de marzo de 2024, sin embargo, mientras me quedaba mirando el café frío y la puerta entornada del cuarto de mis hijos, todavía no sabía nada de eso. Todavía no había revisado los números con el ojo que correspondía. Todavía no había hablado con Tomás.
Todavía no sabía el nombre del abogado que aparecía escrito en aquel papel que había visto sobre la mesa de Begoña semanas antes y al que no le había dado ninguna importancia. Solo sabía que algo en esa vida que había levantado ladrillo a ladrillo durante más de 2 décadas estaba profundamente mal y que esta vez no iba a seguir mirando hacia otro lado. Los días siguientes al 19 de marzo los pasé haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo: observar, no actuar, no confrontar, no preguntar, solo observar con esa atención quieta que uno aprende a desarrollar cuando lleva décadas auditando declaraciones donde la mentira no grita, sino que susurra entre líneas. Y lo que vi, una vez que empecé a mirar de verdad, me dejó sin palabras, no porque fuera nuevo, sino porque llevaba años delante de mí y yo había elegido, sin saberlo del todo, no verlo. El patrón era anterior al 19 de marzo, mucho anterior. Lo que ocurrió esa mañana en la cocina no fue un arranque, no fue un mal día, no fue la reacción impulsiva de una mujer frustrada. Fue la expresión más visible de algo que llevaba construyéndose con paciencia y con método durante al menos 2 años. Cuando uno trabaja en auditoría el tiempo suficiente, aprende a distinguir entre el error puntual y la conducta sistemática. El error puntual no tiene estructura, la conducta sistemática sí. Tiene ritmo, tiene lógica, tiene un objetivo que solo se hace visible cuando uno retrocede lo bastante para ver el conjunto. Empecé a repasar los últimos 24 meses con esa lente. El primer ejemplo que me vino fue una tarde de octubre de 2022. Álvaro, que entonces tenía 16 años, llegó del instituto con una nota en matemáticas que no era buena. Le propuse que nos sentáramos juntos después de cenar para repasar los ejercicios. Era algo que habíamos hecho antes, con resultados razonables. Álvaro accedió sin entusiasmo como hacen los adolescentes, pero accedió. Begoña, desde el otro extremo de la mesa, dijo en voz baja pero perfectamente audible: «Con tu padre tardaréis el doble que con la profesora particular». No lo dijo con crueldad declarada, lo dijo con esa ligereza de quien formula una observación práctica. Álvaro soltó una carcajada breve, incómoda, de las que uno suelta cuando no sabe si reírse o callarse. Yo no respondí. Hice el repaso con mi hijo de todos modos. Duró 40 minutos y al final del ejercicio él sabía resolver los problemas. Pero el comentario quedó flotando en el aire de esa cocina como queda el humo de una vela que alguien acaba de apagar. Ese fue el primero que recordé, pero no fue el único. Había una dinámica que se había instalado sin que yo le pusiera nombre en su momento. Begoña corregía mis decisiones delante de los niños con una frecuencia que no era accidental. Si yo le decía a Marcos que ya era hora de apagar la televisión, ella llegaba minutos después y le dejaba 10 minutos más, porque tampoco es para tanto. Si yo acordaba con Lucía que el fin de semana haríamos algo determinado y luego el trabajo lo impedía, Begoña se aseguraba de que Lucía lo supiera antes de que yo pudiera explicárselo, con esa frase que duele más de lo que parece: «Ya sabías que papá no iba a poder». No eran insultos, no había gritos, no había ningún episodio que, tomado de forma aislada, pudiera calificarse con claridad de daño. Era la acumulación. Era el goteo constante sobre la misma piedra hasta que la piedra empieza a ceder. Lo que más me costó reconocer, sentado en mi despacho esos días mirando el expediente que tenía encima de la mesa, sin ser capaz de leerlo, fue que había funcionado. La estrategia, si es que merecía ese nombre, había funcionado conmigo. Había ido aceptando cada pequeña corrección como si fuera justa, como si el problema fuera mi exceso de rigidez, mi distancia emocional, mi incapacidad para aflojar. Begoña era más flexible. Begoña entendía mejor a los niños. Begoña estaba más presente. Eso era lo que el relato familiar repetía, con distintas palabras desde hacía tiempo. Y yo lo había ido asumiendo como verdad sin detenerme a examinarlo. Álvaro era el que llevaba más tiempo expuesto a esa narrativa, y era donde los efectos resultaban más evidentes. A sus 17 años me hablaba con una distancia que iba más allá de la adolescencia normal. No era rebeldía,
que la rebeldía la reconozco y hasta la entiendo. Era algo diferente. Era una indiferencia construida como la de alguien que ha decidido que una persona no merece el esfuerzo de la confrontación directa, las miradas cortadas, las respuestas de una sílaba. La forma en que desaparecía a su habitación cuando yo entraba al salón, sin prisa pero sin dudarlo. Un hombre adulto puede soportar muchas cosas. Puede aguantar la fatiga, la frustración profesional, los años que pesan. Pero hay algo para lo que ningún padre está preparado del todo, y es sentir que sus hijos lo han descartado sin saber con exactitud cuándo ocurrió ni cómo impedirlo. Hubo un momento, un miércoles por la noche de finales de marzo, en que Lucía me preguntó si podía ayudarla con una redacción para el colegio. Nos sentamos en la mesa del comedor con el cuaderno entre los dos. Begoña pasó por allí, nos vio, y sin detenerse dijo: «Lucía, luego te ayudo yo que tengo más tiempo». Lucía me miró. Yo la miré. Y en ese segundo compartido entre padre e hija, en esa fracción de silencio, ocurrió algo que no he sabido describir con precisión desde entonces. Lucía tomó su cuaderno, lo cerró y dijo que mejor lo dejaban para después. No hubo drama, no hubo llanto. Solo esa pequeña rendición que los niños aprenden a hacer cuando el ambiente les enseña que ciertas batallas no valen el esfuerzo. Esa noche, después de que los tres se durmieran, me quedé en el salón con las luces apagadas durante un rato que no supe cuantificar. No llorando, no todavía. Solo sentado, con la oscuridad y el ruido del calefactor y la sensación de que el suelo bajo mis pies era menos firme de lo que había creído durante 2 décadas. Sé que hay quien diría que debería haber actuado antes, que debería haber tenido esa conversación difícil meses atrás o años atrás, y probablemente tengan razón. Pero hay algo que también es verdad. Cuando uno lleva mucho tiempo dentro de una situación, la perspectiva se deforma. Lo que desde fuera es evidente, desde dentro parece la normalidad. Uno se adapta, uno asume, uno pone la cabeza en el trabajo, porque el trabajo es el territorio donde las cosas tienen una lógica clara, donde el esfuerzo produce resultados medibles, donde uno sabe lo que vale y lo que no. La casa se había convertido en el lugar donde esa lógica no aplicaba. Y en lugar de detenerme a entender por qué, durante demasiado tiempo, simplemente había seguido trabajando más. El 19 de marzo cambió esa ecuación, no de golpe, no con una revelación instantánea, sino con la lentitud de quien empieza a ver el mapa completo después de haber mirado demasiado tiempo los detalles sueltos. Y lo que ese mapa empezaba a mostrarme era que la erosión de mi figura en esa familia no había sido accidental. Había sido deliberada, sistemática, con un propósito que todavía no comprendía del todo, pero que empezaba a intuir con una claridad que me resultaba más inquietante que tranquilizadora. Porque cuando uno lleva 26 años analizando fraudes, aprende a reconocer el momento en que deja de estar ante un error y empieza a estar ante una intención. Y eso, precisamente eso, era lo que tenía delante. Hay una técnica en auditoría que se llama análisis de anomalías residuales. Consiste en apartar todos los datos que tienen una explicación lógica evidente y quedarse únicamente con los que no encajan del todo, esos pequeños detalles que uno tiende a descartar porque, tomados por separado, no significan nada concreto. La mayoría de las veces esos residuos son ruido, pero de vez en cuando uno los coloca todos juntos sobre la misma superficie y los examina como conjunto, forman una figura que no estaba visible antes. Eso fue lo que hice durante los días posteriores al 19 de marzo, no con el fuego de alguien que busca venganza, sino con la frialdad metódica de quien necesita saber exactamente dónde está antes de dar un solo paso. Me senté en mi despacho, un sábado por la mañana en que Begoña había llevado a los niños al parque, y empecé a escribir en una hoja en blanco todo lo que recordaba que no había cuadrado del todo en los últimos años. Sin jerarquía, sin orden cronológico todavía, solo sacando los datos de donde estaban guardados, que era esa zona del cerebro
donde uno archiva las cosas que no quiere examinar de cerca. El primero que anoté fue una conversación de julio de 2021. Estábamos cenando. Un martes, sin ninguna particularidad especial. Begoña mencionó de pasada mientras recogía los platos que había abierto una cuenta de ahorro personal para tener algo propio por si acaso. Lo dijo con esa ligereza con la que se menciona algo que no debería generar discusión. Y no la generó, porque en ese momento me pareció razonable. Las personas tienen derecho a tener cuentas propias. No hay nada irregular en eso. Le pregunté en qué banco y me dijo un nombre, y ahí terminó la conversación. Lo que no hice en ese momento, y que no pude justificarme a mí mismo al recordarlo, fue preguntarle cuánto tenía pensado depositar ahí, ni con qué frecuencia, ni de dónde saldría ese dinero. Simplemente asentí y pasé a otra cosa, porque confiaba en ella, porque llevábamos ya 21 años casados y la confianza se había convertido en un automatismo que no pedía revisión periódica. Ese fue el primer residuo que anoté. El segundo llegó solo, encadenado al primero por la lógica de quien empieza a tirar de un hilo sin saber hasta dónde llega. En febrero de 2022, Begoña viajó a Burgos durante un fin de semana. Me dijo que su hermana Consuelo no se encontraba bien y que quería pasar 2 días con ella. Consuelo tiene 44 años, vive en Burgos desde que se casó y la relación entre ellas siempre había sido cordial, aunque no especialmente estrecha. El viaje no me pareció extraño. Le dije que sí, que por supuesto que yo me quedaba con los niños. Ella se marchó el viernes por la tarde y volvió el domingo al mediodía. Lo que en ese momento no supe, y que averigüé mucho después, fue que Consuelo había estado en Madrid ese fin de semana completo, visitando a una amiga, lo cual significaba que Begoña había pasado 2 días en Burgos sin que su hermana estuviera allí, y no me lo había dicho. Pero eso vendría después. Lo que anoté en la hoja ese sábado fue simplemente la sensación vaga que había tenido en su momento y había descartado, de que cuando Begoña volvió de ese viaje, algo en su actitud era diferente. No mejor ni peor, diferente, como quien ha descansado de algo que llevaba tiempo cargando, pero no del descanso físico de los que se van y vuelven con el sueño recuperado, sino de otro tipo de descanso que es más difícil de definir. Tercer residuo. Un jueves de septiembre de 2022, entré al pequeño escritorio que Begoña usaba para sus cosas, a buscar las tijeras que siempre desaparecían de la cocina. Las encontré en el primer cajón. Pero al cerrar el cajón, mi vista pasó por la superficie del escritorio y se detuvo un segundo en un papel manuscrito que estaba parcialmente cubierto por una agenda. No lo leí con intención. Lo vi por encima, de reojo, en ese instante en que los ojos registran antes de que la atención lo ordene. Había un nombre, Rafael Domínguez Vega, y debajo un número de teléfono. No era Rafael Domínguez Vega el abogado con quien yo trabajaría más tarde. Era otro Rafael Domínguez, un apellido común, una coincidencia de nombre que en ese momento no me dijo nada. Pero había también 2 palabras escritas al lado del nombre que sí me llamaron la atención una fracción de segundo antes de que yo decidiera que no eran asunto mío. Las palabras eran procedimiento patrimonial. Las guardé en algún lugar de la memoria sin darles nombre y seguí con mi día. Cuarto residuo, y este era el que más me costaba escribir en ese papel. Begoña había empezado en algún momento impreciso del año 2023 a cargar el teléfono con la pantalla hacia abajo, siempre, en la cocina, en la mesilla de noche, en el salón, la pantalla siempre mirando hacia la superficie donde estaba apoyado, y cuando lo cogía para responder algo, y yo estaba cerca, lo inclinaba con un gesto tan natural que casi no era perceptible. Casi. Lo había notado varias veces. Me había dicho que era manía nueva, que la gente cambia sus hábitos, que había leído en algún sitio que reducir la exposición a la luz de las pantallas era bueno para el sueño. Me lo había dicho a mí mismo, claro. Ella nunca lo explicó porque yo nunca lo pregunté. Quinto residuo, y este era diferente a los anteriores porque no era un objeto ni un gesto, era una frase.
El 9 de noviembre de 2023, un miércoles, Lucía llegó del colegio con un trabajo sobre la familia que le habían pedido en clase. Tenía que describir a cada miembro de la familia con 3 palabras. A mí me había puesto trabajador, serio, ocupado. Me lo enseñó con esa inocencia directa de los niños que todavía no calculan el peso de lo que dicen. Le di un abrazo y le dije que me gustaba mucho. Pero lo que escuché después, cuando ella fue a buscar los colores a su mochila y Begoña entró a la cocina, no lo olvidé. Begoña miró el trabajo de Lucía sobre la mesa, lo leyó, y sin dirigirse a nadie en particular, con voz baja dijo: «Vosotros no necesitáis a vuestro padre para nada importante, ya lo entenderéis». Marcos estaba en la habitación de al lado. No sé si lo oyó. Lucía sí, porque entró justo en ese momento con los colores en la mano y se quedó parada un segundo antes de sentarse en la silla. No dijo nada. Begoña tampoco volvió a repetirlo. Pero las frases que se dicen en voz baja en la cocina de una casa, delante de niños que todavía no tienen el vocabulario para procesar lo que escuchan, pero sí la memoria para guardarlo, no desaparecen. Se instalan. Se convierten en parte del mobiliario invisible de esa casa, en algo que está ahí sin que nadie lo nombre. Ese sábado de finales de marzo de 2024, con la hoja delante y los 5 residuos anotados en orden, me quedé mirando el papel durante un buen rato. Por separado, cada uno de esos 5 detalles tenía una explicación razonable. Una cuenta personal, un viaje, un papel con un nombre, un gesto con el teléfono, una frase dicha en voz baja. Nada de eso, tomado individualmente, construía nada, pero juntos, colocados uno debajo del otro, formaban algo que reconocí con una precisión incómoda. Formaban el inicio de una estructura. Y en mi trabajo, cuando los datos empiezan a formar una estructura, siempre hay una razón para que lo hagan. Cerré la hoja, la doblé en 4 y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. No en el cajón del despacho, no en ningún sitio de la casa, en el bolsillo, cerca, porque lo que iba a venir a continuación requería el mismo cuidado que uno pone cuando sabe que está entrando en territorio que todavía no comprende del todo, pero que ya siente, con esa certeza física que no necesita demostración previa, que es mucho más serio de lo que esperaba. Tomás Serrano Molina y yo nos conocemos desde los 11 años. Fuimos juntos al instituto. Compartimos el servicio militar en Zaragoza durante 9 meses, en el 92, y cuando él se trasladó a Burgos por trabajo a finales de los 90, mantuvimos el contacto con esa cadencia irregular pero constante que tienen las amistades que no necesitan frecuencia para sostenerse. Una llamada cada pocas semanas, una comida cuando alguno de los dos pasaba por la ciudad del otro, un mensaje el día del cumpleaños que nunca fallaba. No es un hombre de palabras largas. Tomás dice lo que tiene que decir y no añade adornos. Eso que a veces resulta brusco en la forma, lo convierte en alguien en quien uno puede confiar porque jamás dice lo que no sabe ni exagera lo que sí sabe. Me llamó un martes por la tarde, el 26 de marzo de 2024. Yo estaba en el despacho terminando un informe de cierre de trimestre y cogí el teléfono sin pensar, como tantas otras veces. La conversación empezó como siempre. Trabajo, los hijos de él, el tiempo en Burgos que en marzo todavía tenía ese frío seco que cala los huesos. Llevábamos quizás 12 minutos hablando cuando Tomás, sin cambiar el tono, sin ningún preámbulo especial, dijo algo que hizo que yo dejara de escribir. «Oye, te iba a preguntar, el fin de semana del 8 de febrero, ¿estuvisteis por aquí?» Le dije que no. Que ese fin de semana yo había estado en casa, solo con los niños porque Begoña había ido a ver a su hermana. Hubo una pausa de 2 o 3 segundos. «Ah», dijo Tomás, «es que la vi, a Begoña, el sábado por la tarde, en el restaurante El Portón del Arco, en el centro. No me saludó, igual no me vio, pero era ella, seguro. Iba con un hombre. No respondí de inmediato. Pensé que igual erais los dos y yo no os había visto bien desde la distancia», añadió. «Pero si tú estabas en Valladolid». «Sí», dije, «yo estaba en Valladolid». Tomás no preguntó más,
Soltó un bueno, cosas que pasan, igual me equivoqué, con esa delicadeza discreta de quien no quiere meterse donde no lo llaman, y cambiamos de tema. Terminamos la llamada 5 minutos después, de manera completamente normal. Colgué el teléfono y me quedé mirando el informe abierto en la pantalla sin leer una sola línea durante varios minutos. Consuelo, la hermana de Begoña, había estado en Madrid ese fin de semana. Yo no lo sabía todavía con certeza, pero sí sabía que en los 2 años anteriores, Consuelo nunca había mencionado ese supuesto viaje de Begoña cuando habían hablado por teléfono, que era algo que habría sido natural comentar. Sí sabía que Begoña había vuelto de Burgos ese domingo con una calma particular, de la que había hecho nota mental sin ponerle etiqueta en su momento. Y ahora sabía que Tomás la había visto en un restaurante con un hombre. Esa tarde no volví a trabajar. Guardé el informe sin terminarlo, algo que no había hecho en años, y me fui antes de hora. Conduje hasta casa en silencio, sin la radio, con las manos firmes sobre el volante y la cabeza funcionando con esa velocidad fría que a veces aparece cuando uno entiende que está ante algo serio y necesita procesar antes de actuar. Begoña estaba en la cocina cuando llegué. Me saludó sin levantar la vista de lo que estaba preparando. Yo la saludé de vuelta con normalidad. Dejé la chaqueta, besé a Marcos en la cabeza y pregunté por Lucía. Rutina absoluta, como si la llamada de Tomás no hubiera existido, porque eso era lo que tocaba, no precipitarse, no confrontar con lo que todavía no era más que un dato suelto. Uno no construye un caso sobre una sola observación, por significativa que parezca. Eso lo sabía mejor que nadie. Esa noche, cuando los 3 niños estaban dormidos y Begoña se había retirado antes de lo habitual, diciendo que tenía jaqueca, me senté en el despacho con la puerta cerrada y abrí los extractos bancarios de la cuenta conjunta en el ordenador. Los abrí todos, desde enero de 2021 hasta el mes en curso. Llevaba 26 años leyendo cifras. Sé distinguir el movimiento ordinario del movimiento que no encaja. Sé qué frecuencia tiene el gasto habitual de una familia de 5 personas. ¿Cuál es el rango normal de variación mensual? ¿Dónde aparecen los picos estacionales y por qué? Esa lectura, que para la mayoría de las personas sería una tarea lenta y tediosa, para mí era tan natural como leer texto impreso. Tardé 40 minutos en encontrarla. Una transferencia mensual, siempre entre el 18 y el 22 de cada mes, a una cuenta cuyo titular no estaba registrado en ninguno de los conceptos habituales de la familia. El importe variaba ligeramente, a veces 300 euros, a veces 350, en algunos meses 400. No era una cifra escandalosa vista de forma aislada. Era el tipo de cantidad que pasa desapercibida en el conjunto de los gastos corrientes de una casa, especialmente cuando uno no está mirando con esa atención. Pero multiplicada por los 34 meses que llevaba repitiéndose con esa regularidad, la suma alcanzaba los 11.800 euros. 11.800 euros transferidos a una cuenta desconocida, con una cadencia que no era aleatoria sino programada, durante casi 3 años. Salí del extracto. Abrí la cuenta de ahorro. La revisé con el mismo método. Tardé menos esta vez porque ya sabía qué buscar. Ahí el patrón era diferente, pero igualmente preciso. Reintegros en efectivo realizados los viernes, siempre en cajeros distintos del mismo banco, en importes que nunca superaban los 500 euros por operación para mantenerse bajo el umbral de registro. Era exactamente la técnica que uno aprende a identificar en los cursos de detección de movimientos irregulares. Fraccionar para no activar alertas. Quien lo hacía no era una persona sin conocimiento del sistema bancario. El total acumulado de esos reintegros entre marzo de 2021 y el momento en que yo estaba sentado en ese despacho ascendía a 42.600 euros. Me recosté en la silla. Afuera el barrio estaba en silencio. Eran las 11:20 de la noche de un martes de finales de marzo, y el único ruido era el calefactor y de vez en cuando el paso de algún coche en la calle. Begoña dormía a 12 metros de donde yo estaba sentado, con esos números en la pantalla. No me moví durante un buen rato.
Lo que tenía delante no era todavía una prueba completa de nada. Era el inicio de una pista. Pero en mi trabajo, cuando una pista tiene esa estructura, esa regularidad, esa coherencia interna, nunca resulta ser casualidad. Nunca. Abrí un archivo nuevo en el ordenador. No en el disco del ordenador familiar, sino en una memoria externa que usaba exclusivamente para documentos de trabajo profesional y que guardaba en el cajón con llave del despacho. Empecé a registrar cada dato, fechas, importes, número de operaciones, patrón temporal, cuenta de destino. Trabajé hasta la 1:15 de la madrugada. Cuando apagué el ordenador y me levanté, tenía la certeza tranquila y pesada de quien ha encontrado el primer hilo de algo que todavía no sabe hasta dónde llega, pero que ya sabe con absoluta seguridad que no va a soltar. Al día siguiente tenía que hacer una llamada. No a Begoña, a Rafael Domínguez Vega. Y esa llamada, aunque todavía no lo sabía mientras apagaba la luz del despacho, iba a cambiar la dirección de todo lo que quedaba por delante. Rafael Domínguez Vega tiene 58 años y un despacho en la calle Santiago, a 3 manzanas del Ayuntamiento de Valladolid, en un edificio de fachada discreta que no anuncia nada desde fuera, pero que por dentro tiene esa solidez tranquila de los lugares donde se trabaja en serio desde hace mucho tiempo. Lo conocía por referencias profesionales. Varios compañeros de la agencia tributaria lo habían contratado en procesos de separación a lo largo de los años, y todos coincidían en lo mismo. No era el abogado más elocuente del foro, era el más meticuloso. Lo llamé al día siguiente de haber encontrado los extractos, miércoles 27 de marzo de 2024, a las 9:15 de la mañana, desde mi teléfono personal, en la calle, antes de subir a la oficina. Le dije que necesitaba una consulta confidencial, sin detalles por teléfono. Me dio cita para el viernes a las 5 de la tarde. Esos 2 días intermedios los pasé trabajando con normalidad en el despacho y manteniendo una rutina doméstica intacta. Cené con la familia ambas noches. Ayudé a Marcos con un puzzle que tenía a medias sobre la mesa del comedor. Vi un rato de televisión junto a Begoña sin decir prácticamente nada, que tampoco era inhabitual. Dormí las horas suficientes, o algo cercano a eso. Lo que hice también durante ese tiempo, en los ratos que podía, fue continuar documentando. Volví a los extractos con mayor detalle. Rastreé la cuenta de destino de las transferencias mensuales hasta donde me era posible sin herramientas legales. El número de entidad correspondía a un banco online, lo cual dificultaba la identificación del titular por medios ordinarios, pero no lo hacía imposible para quien contara con los recursos adecuados. Amplié el análisis a los gastos con tarjeta. Había un patrón secundario camuflado entre los cargos habituales. Compras recurrentes en una gasolinera de la autovía A62, dirección Burgos, siempre en viernes, con una frecuencia de aproximadamente una vez al mes durante el año 2023. Begoña no tenía familia ni amigos conocidos en esa dirección, salvo su hermana Consuelo, que vivía en el centro de Burgos y cuya casa no requería pasar por esa gasolinera en particular. Anoté todo. Cada referencia, cada fecha, cada importe. El viernes llegué al despacho de Rafael con una carpeta que contenía 16 páginas de documentación preliminar. No era el expediente completo, era suficiente para que un profesional experimentado entendiera de qué estábamos hablando. Rafael me hizo pasar, me ofreció café que decliné y esperó a que yo empezara. Tiene esa cualidad de los buenos escuchadores. No interrumpe, no anticipa, no gesticula para demostrar que sigue el hilo. Solo escucha, con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, mirando con atención sostenida. Le conté todo en orden. El 19 de marzo, los 5 residuos que había identificado semanas atrás, la llamada de Tomás, los extractos, los reintegros fraccionados, el patrón de la gasolinera. Le entregué la carpeta cuando terminé de hablar. La revisó en silencio durante varios minutos. Pasaba las páginas despacio, volvía atrás en algunos puntos, anotaba al margen con un bolígrafo que sostenía con una precisión casi quirúrgica. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó en la silla. «Lo que me está usted trayendo aquí», dijo, «no es únicamente un problema de infidelidad.
Hay otra dimensión que me preocupa más. Le pedí que continuara. El comportamiento con los hijos que usted describe, las correcciones sistemáticas delante de ellos, el vaciamiento progresivo de su figura, esa frase que mencionó. Hizo una pausa breve. Eso tiene un nombre jurídico. Se llama alienación parental. Y si se está ejecutando de manera deliberada, como lo que usted relata sugiere, tiene consecuencias procesales considerables. No respondí de inmediato, no porque no comprendiera lo que decía, sino porque escucharlo formulado en términos legales por otra persona le otorgaba una concreción que yo había mantenido hasta entonces a cierta distancia. Rafael añadió algo que no esperaba. Lo dijo con una calma que tenía un peso diferente al del tono profesional que había usado hasta ese momento. Yo pasé por algo parecido. Hace 10 años, mi exmujer construyó durante 2 años una narrativa con mis hijos que tardé 4 en desmontar ante un juez. Para cuando llegó la sentencia favorable, el daño en la relación con ellos ya estaba hecho de una forma que ningún papel repara del todo. Hizo una pausa. Por eso acepto este caso. No solo por lo que usted trae en esa carpeta, sino porque reconozco lo que está describiendo y sé lo que cuesta ignorarlo hasta que ya no hay manera de revertirlo. Salí de su despacho a las 7:15 con el encargo de conseguir 3 cosas antes de nuestra siguiente reunión. Solicitar por escrito el titular completo de la cuenta de destino de las transferencias, identificar a alguien que pudiera corroborar lo de Burgos de manera verificable y elaborar una estimación lo más precisa posible del total de los movimientos irregulares desde el inicio. Esta última parte la completé esa misma noche. Me encerré en el despacho después de que los 3 se durmieran y trabajé con la metodología que habría aplicado a cualquier expediente profesional, sin suposiciones, sin redondeos, cada cifra verificada contra el documento original. Transferencias mensuales a cuenta externa, 11.800 euros. Reintegros en efectivo fraccionados, 42.600 euros. Cargos con tarjeta vinculados al patrón de desplazamientos que no correspondían a ningún concepto justificado del hogar. Aproximadamente 4.300 euros. Total documentado hasta esa fecha, 58.700 euros. Escribí esa cifra y la miré fijamente. 58.700 euros. Casi 3 años de sustracción metódica del patrimonio familiar, ejecutada con la discreción justa, para pasar desapercibida ante alguien que no estuviera mirando con atención específica. Debería haber cerrado la carpeta y retirado a dormir. Era lo racional. El dato estaba documentado y el siguiente paso correspondía al proceso legal. Para eso estaba Rafael. Pero no me moví. Me quedé mirando ese número durante mucho más tiempo del que podría haber justificado. No por la cifra en sí. 26 años trabajando con números enseñan que los datos no tienen temperatura propia. La pone quien los lee. Lo que me mantuvo inmóvil en esa silla fue lo que esa cantidad representaba en términos que ninguna hoja de cálculo puede recoger. Representaba decisiones tomadas en frío, meses de planificación. Alguien que dormía a 12 metros de ese despacho había dedicado tiempo, esfuerzo y método a construir algo a mis espaldas mientras yo pagaba la hipoteca puntualmente, llevaba a los niños al colegio y creía, con la ingenuidad que produce la confianza sin revisión, que lo que teníamos era lo que parecía. Me levanté, fui al baño y abrí el grifo. Me mojé la cara con agua fría y me quedé mirando el espejo con el agua chorreando todavía por la mandíbula. El hombre que me devolvía el reflejo tenía 52 años, llevaba 24 casado y acababa de descubrir que al menos 3 de esos años habían transcurrido en 2 versiones paralelas, la que él vivía y la que alguien construía a su lado sin que él lo supiera. Cerré el grifo, volví al despacho, guardé todo en la memoria externa, la metí en el cajón con llave y apagué la luz. Mañana había que seguir. Sin precipitación, sin margen para el error, con cada dato en su lugar antes de mover una sola pieza. Todavía quedaba mucho por descubrir. Y lo más grave, aunque esa noche todavía no podía saberlo,
no era lo que ya tenía documentado, era lo que faltaba por encontrar. Rafael me recomendó a Ismael Ortega Vidal en nuestra segunda reunión, celebrada el miércoles 2 de abril de 2024. Me lo presentó con pocas palabras, que era su manera habitual. 48 años, licencia de detective privado en vigor desde hacía 16, con experiencia específica en casos de derecho de familia. Trabajaba con Rafael desde hacía casi una década, con una discreción que, según me dijo, era la condición principal que Rafael exigía a cualquier profesional externo con quien colaborara. Me reuní con Ismael esa misma tarde, en una cafetería tranquila del Paseo de Zorrilla, lejos del centro y del barrio donde vivíamos. Llevaba un abrigo oscuro y un maletín de cuero gastado que daba la impresión de haber acompañado a muchos casos antes que el mío. Me escuchó con la misma atención contenida de Rafael, aunque su forma de procesar era diferente. Tomaba notas breves en un bloc pequeño, con una letra apretada que yo no intenté leer. Cuando terminé de hablar, guardó el bloc y me miró directamente. «Necesito 3 semanas», dijo. «Posiblemente 2, si los desplazamientos son regulares como usted describe». Le entregué las fechas aproximadas de los viernes, con cargos en la gasolinera de la A62. Le di también el nombre del restaurante que había mencionado Tomás, El Portón del Arco, en el centro de Burgos. Acordamos que cualquier comunicación entre nosotros pasaría exclusivamente a través de Rafael y que Ismael me haría llegar los resultados únicamente en soporte físico, sin correos electrónicos ni mensajes digitales de ningún tipo. Salí de esa cafetería y volví a casa. Begoña estaba ayudando a Marcos con el baño. Lucía leía en su habitación. Álvaro no estaba. Había quedado con unos amigos. Aquella noche cenamos los 4 con la televisión de fondo y ningún tema de conversación que superara el plano de lo puramente logístico. La excursión del colegio de Lucía, el partido de fútbol del sábado de Marcos, el menú de la semana siguiente. Begoña estuvo tranquila toda la noche, atenta con los niños, funcional conmigo, sin nada en su comportamiento que delatara tensión ni prisa. Esa calma, que semanas antes yo habría interpretado simplemente como el clima habitual de esa casa, ahora tenía una textura diferente para mí. Era la calma de alguien que considera que controla la situación, que no hay ningún riesgo inmediato, que el tablero está como ella lo dejó. Tardé en dormirme esa noche más de lo que había tardado en mucho tiempo. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas que recuerdo haber vivido con esa clase de quietud forzada. Trabajé. Cumplí con los plazos de la agencia. Asistí a 2 reuniones de coordinación. Resolví un expediente de inspección que llevaba 3 meses encallado. En casa mantuve la misma rutina sin alteraciones visibles. Las cenas, los deberes de Marcos, las noches de viernes con los niños delante de la televisión. Hubo un momento, un jueves por la tarde a mediados de abril, en que casi lo estropeé todo. Begoña estaba en la cocina con el teléfono en la mano, de espaldas a mí, y reía con una voz baja que no era la que usaba con su hermana ni con sus amigas habituales. Era una risa diferente, más contenida, más íntima, del tipo que uno reconoce aunque no quiera reconocerla. Me quedé parado en el umbral del pasillo durante 3 o 4 segundos que se me hicieron considerablemente más largos. Sentí que la sangre se me concentraba en las sienes con una presión que no era exactamente dolor, pero se le parecía bastante. Podría haber entrado. Podría haber pedido que me mostrara el teléfono. Podría haber dicho, con toda la calma del mundo o sin ella, lo que ya sabía a medias. No lo hice. Retrocedí 2 pasos, volví al despacho, cerré la puerta y me senté. Tardé varios minutos en que la respiración volviera a un ritmo normal. Me dije con la repetición interna de quien necesita convencerse, todavía no tengo todo lo que necesito. Actuar ahora sería regalarle la iniciativa. Me lo dije hasta que lo creí de nuevo. El 22 de abril de 2024, un lunes, Rafael me llamó al teléfono personal a las 3:47 de la tarde para decirme que Ismael había concluido el trabajo y que tenía algo para mí. Me citó en su despacho al día siguiente a las 6 de la tarde. El martes 23 de abril llegué puntual. Rafael estaba ya sentado cuando entré.
Sobre la mesa había un sobre de papel craft, cerrado de tamaño A4, con mi nombre escrito a mano en el exterior, sin ningún otro identificador. Ismael ha elaborado también un informe escrito, dijo Rafael. Está dentro, junto con el material gráfico. Le dejo un momento. Se levantó y salió del despacho con esa discreción práctica de quien sabe cuándo su presencia sobra. Me quedé solo. El sobre estaba delante de mí, sobre la superficie de madera oscura de la mesa de Rafael. Afuera, a través de la ventana entreabierta, llegaba el ruido de la calle Santiago a última hora de la tarde. Un autobús frenando, voces sueltas de gente que pasaba, el chirrido metálico de una persiana bajando en el local de enfrente. El café que Rafael me había dejado preparado en la esquina de la mesa echaba un hilo de vapor fino y vertical en el aire quieto del despacho. Cogí el sobre. Lo abrí despacio, sin precipitación, con la misma contención con la que uno abre un documento cuyo contenido ya intuye, pero cuya confirmación tiene un peso diferente al de la intuición. Lo primero que saqué fue el informe escrito. 4 páginas. Encabezado con fecha, número de referencia y las iniciales de Ismael. Lo recorrí con los ojos sin leerlo en orden, buscando los datos concretos antes que el contexto. Un nombre, Jorge Pedraza Llorente, 41 años, arquitecto técnico con domicilio en Burgos. 6 encuentros documentados entre el 18 de febrero y el 16 de abril de 2024. 3 en Burgos, 2 en Salamanca, 1 en Valladolid mismo, en un hotel del centro, el jueves 3 de abril, entre las 2 de la tarde y las 6:15 de la tarde, un jueves. Yo había estado ese día en una reunión de coordinación que se alargó hasta las 8 de la noche. Dejé el informe sobre la mesa, cogí el sobre de nuevo y saqué las fotografías. Eran 12, en formato estándar, impresas con la nitidez precisa de quien sabe lo que está documentando. Las miré en orden. La primera, la segunda, la tercera. En la tercera cerré el sobre, no con un golpe, no con violencia. Lo cerré con los dedos planos sobre el papel, despacio, como si la presión de las manos pudiera modificar lo que había dentro. El sobre quedó cerrado sobre la mesa y yo me quedé mirándolo durante un tiempo que no fui capaz de medir con precisión. El café seguía humeando en la esquina. El autobús de la calle había arrancado ya. Alguien bajaba las escaleras del edificio con pasos rápidos. Hay momentos que el cerebro no procesa de forma lineal. No fue tristeza primero ni rabia después, ni ninguna secuencia ordenada de emociones. Fue todo simultáneo y por eso mismo imposible de gestionar en tiempo real. 24 años, 3 hijos, la iglesia de Santiago Apóstol, un 14 de julio, con 42 invitados y un calor que hacía sudar dentro de los trajes. Todas esas capas de vida compartida, reducidas en ese instante a 12 fotografías en un sobre de papel craft sobre la mesa de un abogado. Rafael volvió al cabo de unos minutos. Se sentó frente a mí sin decir nada, esperó. El nombre es Jorge Pedraza Llorente, dije. 41 años, arquitecto técnico en Burgos. Rafael asintió, ya lo sabía. 18 meses, añadí, porque el informe lo indicaba con claridad en la página 2. El primer contacto documentado se remontaba a octubre de 2022. Sí, dijo Rafael. Tardé un momento en hacer la siguiente pregunta, no porque no supiera cuál era, sino porque una vez formulada no había manera de desformularla. ¿Tiene relación con los movimientos financieros? Rafael enlazó los dedos sobre la mesa. Eso es lo que vamos a comprobar a continuación. Pero hay algo que Ismael encontró que le va a interesar. Abrió una carpeta lateral y sacó una hoja. Uno de los cargos recurrentes en la cuenta de Begoña corresponde a una transferencia mensual al mismo banco online donde usted identificó la cuenta de destino de los movimientos de la cuenta conjunta. Lo miré. Son la misma cuenta, dijo. El dinero iba hacia él. El hilo de vapor del café había desaparecido. El café estaba frío. Yo también lo estaba, de una forma diferente a la del frío físico. De esa manera en que se enfría algo cuando comprende que lo que parecía un problema ha resultado ser 2, y que los 2 están conectados desde el principio por algo que nadie construye por accidente.
Rafael necesitó 4 días adicionales para confirmar lo que ambos ya intuíamos antes de que yo saliera de su despacho esa tarde. 4 días en los que yo volví a casa, senté a Marcos a cenar. Firmé la agenda escolar de Lucía y dormí junto a Begoña, con la rigidez silenciosa de quien comparte un espacio físico con alguien que ya no ocupa el mismo lugar en su cabeza. El lunes 29 de abril, Rafael me llamó a las 9 de la mañana con voz tranquila y una economía de palabras que yo ya había aprendido a leer como señal de que lo que venía era importante. Necesito que venga esta tarde. Hay más. Llegué a las 5. Rafael tenía sobre la mesa 2 carpetas, no una. La segunda era más gruesa que la primera. El nombre que usted vio en el papel de su esposa en septiembre de 2022, empezó, corresponde a un abogado especializado en derecho de familia con despacho en Valladolid. Se llama Gonzalo Fuentes Bravo. Lleva en ejercicio 23 años y tiene una orientación clara hacia procedimientos de separación contenciosa donde uno de los cónyuges presenta demanda por abandono emocional y negligencia parental. Anoté el nombre en mi cuaderno, Gonzalo Fuentes Bravo. ¿Cuándo lo contrató?, pregunté. La primera consulta documentada data de agosto de 2022. Rafael abrió la segunda carpeta. 2 meses antes de que comenzara la relación con Jorge Pedraza Llorente. Me detuve en ese dato. 2 meses antes, lo cual significaba que la secuencia no había sido la que yo había asumido de forma instintiva. Primero la relación, después la decisión de marcharse y el consecuente inicio de los preparativos legales. La secuencia real era la contraria. Primero la consulta con el abogado, después todo lo demás. Eso no era una decisión tomada en un momento de crisis, era una planificación. Rafael continuó sin dramatismo, con esa forma suya de exponer los datos, como quien coloca piezas sobre una superficie y deja que el otro las ordene. La estrategia que Fuentes Bravo aplica habitualmente en estos casos consiste en construir durante meses, a veces años, un historial documentable de ausencia emocional del cónyuge, conversaciones registradas, testimonios de terceros, registros de actividades escolares donde el progenitor no aparece. El objetivo es llegar al procedimiento de divorcio con una narrativa consolidada que incline la decisión judicial sobre la custodia antes de que empiece la vista. No respondí. No era necesario. Estaba entendiendo, con la lentitud de quien asimila algo que tiene demasiadas capas para procesarlo de una vez, que lo que había vivido durante los últimos 2 años en esa casa no era el deterioro natural de un matrimonio largo. Era la ejecución metódica de un guión cuyo objetivo era dejarme sin argumentos cuando llegara el momento del procedimiento. Las correcciones delante de los niños, la erosión sistemática de mi figura, la frase repetida de que no necesitaban a su padre para nada importante. Todo eso tenía ahora una función precisa dentro de una estructura que alguien había diseñado con antelación. Fui capaz de reconocer, en ese momento y con esa información delante, que Begoña no era únicamente la persona que me había traicionado. Era también alguien que había sentido, en algún punto que yo no supe ver a tiempo, que necesitaba salir de ese matrimonio con garantías que el simple divorcio de mutuo acuerdo no le ofrecía. No lo justifico, pero lo entendí, y hay una distancia entre las dos cosas que importa. Recordé un domingo de noviembre de 2020, 3 años y medio antes de todo aquello. Habíamos llevado a los niños al Parque de las Contiendas y Begoña, y yo habíamos caminado un rato delante mientras los 3 corrían entre los árboles. Había dicho algo que en su momento no recogí con la atención que merecía. A veces siento que esta casa funciona, pero que nosotros dentro de ella no. Lo dijo sin acusación, con una tristeza quieta que era diferente al reproche. Yo respondí algo vago sobre el cansancio del trabajo y la falta de tiempo, y el tema no siguió. No volvió a decirlo de esa manera. Pero ahora, con todo lo que Rafael tenía sobre esa mesa, comprendí que ese domingo en el parque había sido quizás el último momento en que Begoña había intentado decirme algo de forma directa. Y yo lo había dejado pasar como dejaba pasar tantas otras cosas. Eso tampoco justificaba nada,
pero formaba parte de la verdad completa, y yo había decidido desde el principio no recortar esa verdad para quedarme mejor en ella. Hay una cuarta cuestión, dijo Rafael. Levanté la vista. Ismael amplió el seguimiento financiero de la cuenta de destino. Señaló una página de la segunda carpeta. Los fondos transferidos desde la cuenta conjunta y los reintegros en efectivo no han permanecido en esa cuenta, han sido redistribuidos en dos destinos. El primero, gastos directos de Jorge Pedraza Llorente, verificables por los conceptos de cargo. Restaurantes, desplazamientos, un pago a una empresa de reformas en Burgos, en septiembre de 2023, por valor de 8.200 euros. Esperé. El segundo destino, continuó Rafael, es una cuenta a nombre de Jorge Pedraza Llorente en otra entidad, con saldo acumulado de 16.400 euros. Dinero que en términos prácticos ha salido del patrimonio familiar y está fuera del alcance del inventario conyugal a menos que se documente su origen y trayectoria. Hice el cálculo sin necesitar papel. 58.700 euros documentados en origen, de los cuales más de 24.600 habían salido del perímetro del patrimonio compartido y estaban en manos de un tercero. ¿Es recuperable?, pregunté. Con lo que tenemos ahora, sí. El rastro está completo y es verificable. Para eso necesitamos presentar una demanda de divorcio contencioso por vuestra parte antes de que ella lo haga, de forma que seamos nosotros quienes fijemos los términos del inventario patrimonial desde el inicio. Ese detalle tenía un peso específico que Rafael no necesitó subrayar porque yo lo entendí solo. Begoña y su abogado, Fuentes Bravo, llevaban casi 2 años preparando ese procedimiento. Si ella presentaba la demanda primero, lo haría con una narrativa construida, un historial de ausencia parental documentado desde su perspectiva y un abogado que conocía el terreno a su favor. Si lo hacíamos nosotros primero, cambiábamos el punto de partida del proceso por completo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para estar listos?, pregunté. 3 semanas como máximo. Quiero que el expediente sea impecable antes de presentarlo. Rafael cerró las carpetas. Héctor, ella no sabe que usted sabe. Esa es su mayor ventaja ahora mismo. No la pierda. Salí del despacho de Rafael a las 7:10 de la tarde. El sol de finales de abril todavía estaba alto sobre los tejados de la calle Santiago. Caminé hasta el coche despacio, sin prisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza trabajando en silencio, con esa concentración fría que se instala cuando uno entiende que ya no hay marcha atrás posible, pero tampoco hay razón para correr. Lo que había empezado como un patrón de comportamiento sospechoso el 19 de marzo, era ahora un expediente de 74 páginas que documentaba traición conyugal, sustracción de patrimonio familiar y alienación parental deliberada. Todo ello iniciado con una consulta jurídica previa que dejaba fuera de cualquier duda razonable la existencia de un plan ejecutado durante casi 2 años bajo el mismo techo donde crecían 3 niños que no sabían nada de nada. Arranqué el motor. Quedaban 3 semanas. Las 3 semanas que siguieron a esa última reunión con Rafael fueron las más exigentes que he vivido en términos de autocontrol. No por el trabajo, que continuó con su ritmo habitual de expedientes y plazos, sino por lo que ocurría en paralelo cada vez que llegaba a casa, dejaba el maletín junto a la puerta y entraba en el espacio cotidiano de una familia que todavía no sabía que su estructura estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Begoña no notó nada. Estoy seguro de eso. La conozco con la precisión que dan 24 años de convivencia, y cuando algo la inquieta, hay una tensión particular en la forma en que organiza las cosas de la cocina, un orden excesivo que aparece cuando necesita controlar el espacio porque siente que algo se le escapa. Durante esas 3 semanas no hubo ese orden. Había calma. La calma de alguien que considera que el momento que ha estado preparando durante casi 2 años está próximo y bajo control. Lo que no sabía era que yo llevaba más de 5 semanas trabajando en la misma dirección, con más documentación y mejores argumentos de los que ella podría haber anticipado en ningún escenario razonable.
Trabajé con Rafael en 4 sesiones a lo largo de esas semanas. El expediente creció hasta 93 páginas. Cada transferencia con su fecha, su importe y su cuenta de destino. El informe completo de Ismael con todas las referencias cruzadas. La cronología de la relación con Jorge Pedraza Llorente, documentada desde octubre de 2022 hasta la semana anterior a la presentación. La primera consulta a Gonzalo Fuentes Bravo en agosto de ese mismo año, verificada mediante el registro de entrada del despacho al que Rafael tuvo acceso, por vías que no me detalló y que yo tampoco pregunté, y lo que Rafael consideraba el elemento más sólido del expediente desde el punto de vista de la custodia, una transcripción de audio de la frase dicha por Begoña en la cocina el 9 de noviembre de 2023, que yo había recuperado de la grabación que la cámara de seguridad del hogar, instalada en el salón y con ángulo parcial sobre el pasillo, había registrado sin que nadie lo recordara. Esa cámara la había instalado yo mismo en 2022, después de un pequeño incidente de robo en el edificio vecino, y su existencia era conocida por Begoña. Lo que ninguno de los dos había tenido presente es que el ángulo cubría también la entrada a la cocina, y que el sistema guardaba automáticamente los últimos 90 días en un servidor externo vinculado a mi cuenta profesional. Cuando lo comprobé a principios de abril, el archivo del 9 de noviembre ya había sido sobreescrito. Pero el del 19 de marzo de 2024, el día del presente artesanal, no. Ese material, que Rafael calificó en voz baja como determinante, fue la última pieza que añadimos al expediente antes de cerrarlo. Presentamos la demanda el miércoles 15 de mayo de 2024, a las 11 de la mañana, en el Juzgado de Primera Instancia, número 4 de Valladolid. Ese mismo día, a las 12:30, un procurador notificó formalmente a Begoña la apertura del procedimiento de divorcio contencioso con medidas cautelares solicitadas sobre el patrimonio familiar. Yo estaba en mi despacho de la agencia cuando me llegó la confirmación de Rafael. Leí el mensaje, lo guardé en el teléfono y seguí con el informe que tenía abierto en pantalla. Esa noche llegué a casa a la hora habitual. Begoña estaba en el salón con el teléfono en la mano y una expresión que yo no había visto antes en ella. No era rabia, no todavía. Era la expresión específica de quien acaba de recibir información que no esperaba recibir de esa forma ni en ese momento, y que necesita tiempo para reordenar los elementos que creía tener controlados. Me miró cuando entré. «Rafael Domínguez», dijo. «Sí», respondí. No hubo más conversaciones anoche. Los niños estaban en sus habitaciones. Cenamos en un silencio que tenía un peso diferente a todos los silencios anteriores, porque esta vez ninguno de los dos fingía que era el silencio neutro de un martes cualquiera. Era el silencio de dos personas que ya saben exactamente dónde está cada una. Álvaro bajó a buscar agua a medianoche y me encontró sentado en el salón a oscuras. Me miró con esa distancia construida que llevaba meses instalada entre nosotros y dijo con un tono que pretendía ser indiferente, pero tenía una grieta pequeña dentro. «¿Qué haces aquí?». Le dije que no podía dormir. Se quedó un momento en el umbral sin decir nada más, y luego subió. Escuché sus pasos en la escalera y después el silencio. Aquella semana fue la más tensa de todo el proceso. Begoña contactó a Gonzalo Fuentes Bravo al día siguiente de recibir la notificación. Rafael me lo comunicó como información de contexto. El procedimiento iba a ser contencioso por ambas partes, lo cual era exactamente lo que habíamos previsto. Lo que Fuentes Bravo no sabía todavía y que descubriría cuando le trasladáramos el expediente completo en la vista era el alcance de la documentación que teníamos. Esa ignorancia era el último margen de ventaja que nos quedaba, y Rafael fue muy explícito sobre la necesidad de no adelantar ningún elemento antes del momento preciso. La vista se fijó para el martes 4 de junio de 2024. La noche anterior, lunes 3 de junio, no dormí. No por nerviosismo exactamente. Era algo diferente, más parecido al peso acumulado de todo lo que había sostenido en silencio durante los 2 meses y medio anteriores.
Me levanté a las 2 de la madrugada. Salí al corredor con cuidado de no hacer ruido y me senté en el suelo con la espalda contra la pared, entre la puerta de Lucía y la de Marcos, en la oscuridad completa del pasillo. Estuve ahí un tiempo que no cuantifiqué. No pensaba en la vista del día siguiente. Pensaba en cosas sin orden ni jerarquía. El 14 de julio del año 2000, con 42 invitados y un calor que pesaba dentro de los trajes. La tarde en el Parque de las Contiendas en noviembre de 2020, donde Begoña dijo algo que yo no recogí como debería. El puzzle de Marcos a medias sobre la mesa del comedor. Las estrellas dibujadas a rotulador en el papel de periódico de aquel embrullo que nunca llegó a mis manos. 24 años, 3 hijos, una vida entera construida con la convicción de que el trabajo y la constancia eran suficientes para sostener todo lo demás. No lloré. Ya había pasado por eso semanas antes. Lo que sentí esa noche en el pasillo era diferente. Era el reconocimiento honesto de que una parte de lo que se había roto en esa casa no era únicamente responsabilidad de Begoña, que yo había estado presente de una manera que no siempre había sido suficiente, que había momentos que no volvían y que ninguna sentencia judicial devolvía. Eso no cambiaba lo que ella había hecho. No reducía en un solo euro el dinero sustraído, ni en un solo día los meses de alienación deliberada. Pero era verdad, y yo había decidido desde el principio no construir mi posición sobre una versión recortada de los hechos. Me levanté cuando el corredor empezó a clarear levemente con el primer gris del amanecer que entraba por la ventana del fondo. Fui a la cocina, preparé café, me duché y me puse el traje que había dejado colgado la noche anterior. A las 8:45 de la mañana del martes, 4 de junio de 2024, entré en el edificio del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid con la carpeta bajo el brazo y Rafael a mi lado. Begoña llegó 12 minutos después con Gonzalo Fuentes Bravo. Me miró al cruzar el pasillo. Yo le sostuve la mirada sin ningún gesto adicional. Dentro de esa sala, en cuestión de horas, cada uno de los elementos que yo había recogido con paciencia durante semanas iba a quedar expuesto sobre la mesa con la frialdad precisa de quien no actúa por impulso, sino por certeza. Ella todavía no lo sabía, pero estaba a punto de saberlo. La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia número 4 tenía las paredes color crema desgastado de los edificios públicos que llevan décadas acumulando casos sin que nadie los repinte. 4 filas de asientos, una mesa larga para las partes, la tarima de la magistrada al fondo, luz artificial sin temperatura, de esa que no favorece a nadie y no pretende hacerlo. Olía a papel viejo y a calefacción encendida demasiado tarde en la mañana. La magistrada se llamaba Carmen Ibáñez Soler, 53 años, 21 en la carrera judicial, con una forma de presidir la sala que no necesitaba volumen para dejar claro quién dirigía el espacio. Rafael me la había descrito en una frase la semana anterior. No le gustan los discursos, le gustan los documentos. Eso era exactamente lo que yo tenía. El procedimiento comenzó a las 10:15 de la mañana. Gonzalo Fuentes Bravo tomó la palabra primero, como correspondía a la parte demandada que ejercía reconvención. Llevaba preparado lo que Rafael había anticipado con precisión, un relato de distancia emocional, de padre presente en lo económico pero ausente en lo esencial, de una convivencia donde los hijos habían crecido sin el apoyo afectivo del progenitor masculino. Lo expuso con la fluidez de quien conoce bien ese argumento, porque lo ha usado antes en otros contextos, con esa elocuencia ordenada que tiene el aspecto de la verdad cuando uno no dispone de elementos para contrastarla. Begoña lo escuchaba desde su silla, con una compostura que le costaba visible esfuerzo mantener. Me miró 2 veces durante la exposición de Fuentes Bravo. Las 2 veces aparté los ojos con calma, sin prisa, de la misma manera en que uno aparta los ojos de algo que ya ha dejado de representar una amenaza. Cuando llegó el turno de Rafael, no se levantó con prisa. Ordenó los documentos frente a él con esa meticulosidad suya de movimientos lentos y seguros, y comenzó. Señoría, voy a presentar la documentación en orden cronológico,
porque la cronología es en este caso la prueba en sí misma. Empezó por el principio, la consulta de Begoña al despacho de Gonzalo Fuentes Bravo en agosto de 2022. La fecha exacta, verificada mediante el registro de entrada del despacho. La magistrada anotó algo sin levantar la vista. Fuentes Bravo se removió en la silla. Rafael continuó. Octubre de 2022. Inicio documentado de la relación entre Begoña Ruiz Castillo y Jorge Pedraza Llorente, arquitecto técnico con domicilio en Burgos. 6 encuentros verificados entre febrero y abril de 2024, con fechas, lugares y soporte gráfico adjunto, como anexo 4 del expediente. La magistrada solicitó el anexo. Rafael se lo entregó sin pausa. Begoña cerró los ojos un segundo. Solo uno. La siguiente capa fue la financiera. Rafael desglosó cada elemento con la misma cadencia. Las transferencias mensuales a la cuenta externa desde enero de 2021, 11.800 euros acumulados. Los reintegros en efectivo fraccionados para mantenerse bajo el umbral de registro, 42.600 euros. Los cargos con tarjeta vinculados a desplazamientos no justificados, 4.300 euros. El destino final de una parte significativa de esos fondos. La cuenta personal de Jorge Pedraza Llorente, con un saldo acumulado de 16.400 euros, de origen verificablemente familiar. Total documentado, 58.700 euros. Fuentes Bravo pidió la palabra para objetar la admisibilidad de parte de esa documentación. La magistrada lo escuchó 30 segundos y le indicó que presentara su impugnación por escrito antes del plazo que le correspondía. Luego le pidió a Rafael que continuara. Fue entonces cuando Rafael presentó el elemento que Fuentes Bravo no esperaba. Lo anunció sin dramatismo, con la misma voz llana que había usado para todo lo anterior. El 19 de marzo de 2024, Día del Padre, el sistema de videovigilancia doméstico del domicilio familiar registró un incidente que consta como anexo 7. Les voy a leer la transcripción verificada. Leyó. Vamos. Su padre no merece nada hoy. No celebramos esto. La sala estuvo en silencio durante 3 segundos completos. La magistrada levantó la vista del expediente y miró a Begoña por primera vez desde el inicio de la vista. Rafael añadió el contexto. La grabación del 9 de noviembre de 2023 con la frase sobre la prescindibilidad del padre. El patrón documentado de correcciones públicas sistemáticas de la figura paterna delante de los menores. La cronología completa de comportamientos constitutivos de alienación parental, con fechas específicas y testigos identificados. Fuentes Bravo intentó interrumpir 2 veces. La magistrada le indicó en ambas ocasiones que esperara su turno. Begoña habló entonces sin que nadie le hubiera dado la palabra. Lo hizo en voz baja, dirigiéndose a la magistrada con una urgencia que rompía la compostura que había mantenido durante toda la mañana. Eso está fuera de contexto. Yo nunca pretendí perjudicar a mis hijos. Todo lo que hice fue protegerlos de un ambiente donde su padre no estaba presente emocionalmente. La magistrada la miró con una ecuanimidad que no era frialdad sino precisión. Señora Ruiz, tendrá su turno para declarar. En este momento escuchamos a la parte demandante. Begoña apretó los labios y no volvió a hablar hasta que le correspondió. Cuando llegó su declaración, hizo lo que podía hacer. Explicó la distancia emocional de Héctor, los años de ausencia práctica, el agotamiento de sostener una familia sin apoyo afectivo real. No mentía del todo, y eso era lo más difícil de escuchar. Había verdad en algunas de esas palabras, la misma verdad que yo había reconocido en el corredor oscuro la noche anterior, pero verdad parcial usada como escudo no es honestidad, es táctica. Y la magistrada llevaba 21 años distinguiendo entre las dos cosas. Fuentes Bravo intentó desacreditar el informe de Ismael, señalando que había sido elaborado por un detective privado contratado por la parte contraria. Rafael presentó la licencia profesional de Ismael, su registro vigente y 3 resoluciones judiciales anteriores,
en las que ese mismo juzgado había admitido informes de la misma procedencia como prueba válida. La magistrada tomó nota y declaró un receso de 20 minutos. En el pasillo, Rafael se puso a mi lado con las manos en los bolsillos y dijo en voz baja: «Está yendo bien». No respondí. Estaba mirando el suelo de terrazo del pasillo, con sus juntas regulares y su desgaste uniforme de décadas, y pensando en cosas que no tenían que ver con el procedimiento, en Lucía con el cuaderno de la redacción cerrado sobre la mesa, en Marcos con el puzzle, en los ojos de los dos asomándose por la rendija de la puerta aquella mañana de marzo. Cuando se reanudó la vista, la magistrada solicitó la ratificación del inventario patrimonial presentado por Rafael y concedió un plazo de 10 días hábiles a Fuentes Bravo para presentar alegaciones sobre la documentación financiera. Sobre la cuestión de la custodia, sin embargo, fue más directa. Las pruebas presentadas en relación con el comportamiento hacia los menores son suficientemente graves para establecer medidas cautelares inmediatas. La guarda y custodia provisional de los menores, Lucía y Marcos Navarro Ruiz, se atribuye al padre con efecto inmediato, con régimen de visitas supervisado para la madre hasta resolución definitiva. Begoña soltó un sonido que no era una palabra. Fuentes Bravo posó una mano sobre su brazo. La sentencia definitiva llegaría semanas después, pero sus líneas esenciales ya estaban trazadas desde esa mañana. Disolución del régimen económico matrimonial con liquidación que incluía la devolución del patrimonio sustraído más intereses. Atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge custodio de los menores. Custodia definitiva de Lucía y Marcos para Héctor. Custodia de Álvaro según su propia elección declarada ante la magistrada en audiencia separada. Salí del juzgado a la 1:20 de la tarde. El sol de principios de junio calentaba ya con esa fuerza directa que en Valladolid llega de repente, sin gradación. Me detuve en la escalinata de entrada un momento, con la carpeta bajo el brazo y la corbata todavía bien puesta, y el traje que olía a sala de vistas. No sentí lo que uno esperaría sentir en ese instante. No hubo alivio inmediato ni satisfacción declarada. Hubo algo más parecido al silencio, que sigue a un esfuerzo largo. Ese momento en que el cuerpo entiende que ya puede soltar lo que llevaba sosteniendo, pero todavía no sabe exactamente cómo hacerlo. Rafael se puso a mi lado en la escalinata. «Ha sido un trabajo muy bien hecho», dijo. Le estreché la mano. Luego bajé los escalones, crucé hacia donde había aparcado el coche y arranqué dirección al colegio de Lucía y Marcos, que salían a las 2:45. Ese día los recogí yo. La sentencia definitiva se notificó el jueves 11 de julio de 2024. 93 páginas que Rafael resumió en una llamada de 12 minutos, con voz tranquila y ese tono suyo de quien entrega información sin añadirle ornamentos que no le corresponden. Los términos principales eran los siguientes: disolución del matrimonio con liquidación del régimen económico de gananciales. Restitución al patrimonio familiar de 58.700 euros, más intereses legales desde la fecha de inicio de las sustracciones, lo cual elevaba la cifra total a 64.300 euros. Atribución del uso de la vivienda familiar a Héctor Navarro Serrano en su condición de progenitor custodio de los menores, con obligación de Begoña Ruiz Castillo de abandonar el domicilio en un plazo de 30 días naturales. Custodia exclusiva de Lucía y Marcos para el padre, con régimen de visitas para la madre establecido por el juzgado con supervisión durante los primeros 6 meses. Custodia de Álvaro, que había cumplido 18 años en mayo, resuelta conforme a su propia declaración de voluntad. Permanecería con su madre. Esa última línea la leí 2 veces antes de continuar. No fue una sorpresa. Álvaro lo había comunicado en la audiencia con los menores que la magistrada celebró en privado 3 semanas antes, con esa firmeza de quien ha tomado una decisión que siente como propia, aunque haya sido construida durante años por alguien más. Yo no lo impugné, no presenté alegaciones. Rafael me preguntó si quería explorar alguna vía adicional y le dije que no. Hay decisiones que un padre no puede tomar por un hijo de 18 años, que hay consecuencias que ese hijo tendrá que sostener con el tiempo,
sin que nadie se las suavice. Lo que sí hice fue comunicarle a Álvaro, en una conversación breve que tuvimos solos una tarde de finales de junio en el salón de la casa, que a partir de ese momento mi apoyo económico hacia él se limitaría al mínimo legal hasta que él cumpliera los 21 años, sin rencor declarado, sin ultimátums, sin discurso largo, solo los hechos con claridad. Me miró con esa expresión de adolescente que quiere parecer que nada le afecta y que sin embargo tiene una grieta pequeña que se asoma por los bordes cuando la realidad no coincide con la narrativa que le han construido. ¿Por qué?, dijo. Porque las decisiones tienen peso, respondí. Y aprenderlo ahora, con 18 años, es un privilegio que muchos no tienen. No añadí nada más. Tampoco él. No lo digo con satisfacción. Lo digo con la honestidad de quien sabe que hay formas de querer a un hijo que no se parecen a lo que ese hijo querría recibir en ese momento, pero que son lo más real y lo más útil que uno puede ofrecerle cuando la alternativa es seguir protegiéndolo de las consecuencias de sus propias elecciones. Begoña abandonó la vivienda el 8 de agosto. Se fue un jueves por la mañana, mientras Lucía y Marcos estaban en casa de la madre de Tomás, que se había ofrecido a tenerlos durante esas horas con una generosidad práctica que le agradeceré siempre. No quise que los niños estuvieran presentes en ese momento. Tendrían tiempo suficiente para procesar muchas cosas. Ese día concreto no necesitaban ver más de lo que ya habían visto. Yo estaba en el despacho cuando ella terminó de cargar las últimas cajas en el coche de su hermana Consuelo. Escuché la puerta principal cerrarse. No me moví. Los días que siguieron fueron extraños de una manera que no esperaba. La casa era la misma en lo físico, los mismos muebles, las mismas habitaciones, el mismo olor a madera y calefacción que tenía desde que la compramos en 2001. Pero tenía una acústica diferente, como cuando se retira algo voluminoso de una habitación y el sonido cambia, aunque uno no sepa exactamente por qué. Lucía y Marcos volvieron esa tarde. Les había preparado la cena antes de ir a buscarlos. Macarrones con tomate, que era lo que Marcos pedía invariablemente cuando tenía algún tipo de inquietud y no sabía cómo nombrarla. Cenamos los tres con la televisión apagada, hablando de cosas pequeñas, el partido de fútbol del sábado, el libro que Lucía estaba leyendo en el colegio, si íbamos a tener perro algún día. Marcos llevaba meses preguntando lo del perro. No hablamos de lo que había ocurrido esa mañana. No era el momento. Habría momentos para esas conversaciones, muchos, y algunos de ellos serían difíciles. Pero esa noche lo que los tres necesitaban era cenar macarrones con tomate y hablar del perro. Las semanas avanzaron con esa cadencia nueva que tienen los comienzos que nadie ha elegido del todo. Me reorganicé, ajusté los horarios, aprendí a gestionar la logística de 2 niños con actividades distintas, sin la distribución de tareas a la que me había acostumbrado durante años. Cometí errores de principiante, que Lucía corregía con una paciencia de 10 años, que me resultaba simultáneamente enternecedora y algo vergonzosa. Marcos seguía preguntando lo del perro. Un sábado de septiembre, 3 meses después de la sentencia, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché el ruido familiar de pies descalzos en el pasillo. Primero los de Lucía, ligeros y rápidos, luego los de Marcos, con ese paso suyo de quien no ha terminado de decidirse a despertarse del todo. Aparecieron en la entrada de la cocina. Lucía llevaba algo entre las manos, un rectángulo envuelto con torpeza en papel de periódico, cubierto de dibujos a rotulador, estrellas, una casa, una figura que tenía el mismo bigote serio de siempre. Marcos la miraba con la boca apretada intentando no reírse. Me quedé con el caso en la mano sin moverme. No es el Día del Padre, dijo Lucía, pero el de marzo no te lo pudimos dar. Lo dijo con esa sencillez directa de los niños que no adornan lo que sienten, porque todavía no han aprendido que los adultos lo hacen, sin dramatismo, sin discurso, solo los hechos con su peso exacto. Dejé el cazo en el fuego, me agaché hasta su altura y lo recibí con las 2 manos. Lo abrí despacio, con cuidado de no romper el papel de los dibujos. Dentro había un folio doblado con algo escrito a mano por los dos,
en letras mezcladas de distintos tamaños, porque Marcos todavía no dominaba del todo la proporción entre unas y otras. Decía: «Para papá, por todo lo que hace aunque no lo digamos». No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque hay momentos en que las palabras llegan después, y forzarlas antes es hacerles un flaco favor. Los abracé a los dos juntos, con el folio todavía en la mano, en esa cocina que había dejado de oler a lo de antes y olía ahora a lo que era: el desayuno del sábado, el jabón del baño de Marcos, el café que empezaba a subir en el cazo. Sé que hay quien considera que una historia como esta debería terminar con la enumeración de lo ganado y lo perdido, con el balance de lo que el tiempo devuelve y lo que se queda para siempre en el debe. Y es una forma honesta de cerrar, pero no es la que me corresponde a mí. Lo que sé con la certeza tranquila de quien ha tenido tiempo para examinarlo es esto: que lo más valioso que salió de esos meses no fue la sentencia ni la restitución del patrimonio ni la custodia ganada en un juzgado con paredes color crema desgastado. Fue descubrir que 26 años aprendiendo a leer lo que los números ocultan me habían dado también, sin que yo lo supiera del todo, la capacidad de leer lo que importa cuando uno finalmente decide prestar atención. Llegué tarde a esa lección. Lo reconozco sin atenuantes, pero llegué. A Álvaro le doy el tiempo que necesite. No lo he descartado. Lo he dejado en libertad de aprender lo que yo no pude enseñarle de otra manera. Algún día, cuando los años le den la perspectiva que la juventud no otorga por decreto, entenderá que la distancia que establecí no fue abandono. Fue respeto hacia lo que él eligió y hacia lo que esa elección exigía de los dos. Puede que me llame, puede que no. Cualquiera de las dos opciones es suya, y eso también forma parte de lo que un padre puede ofrecer cuando ya no le queda otra cosa que la verdad sin adornos. Marcos, por su parte, tiene perro desde el mes de octubre. Se llama Capitán, que fue el nombre que propuso Marcos con una convicción que no admitía negociación y que Lucía aceptó con la resignación tolerante de quien sabe que hay batallas que no merecen el esfuerzo. El folio del desayuno de aquel sábado de septiembre está enmarcado en el despacho, encima del cajón con llave donde guardo la memoria externa con el expediente completo. Cada mañana, cuando entro a trabajar, lo veo antes de encender el ordenador. Letras mezcladas de distintos tamaños. El bigote serio de la figura que se supone que soy yo. Y esa frase escrita entre los dos que no necesita nada más alrededor para sostenerse sola. Por todo lo que hace aunque no lo digamos. Es suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.